Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias. Hola, Rocío. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Eh, hay, hay un sentimiento de extraño, creo, por decirlo menos. Hay un sentimiento de indignación en el país, en todos nosotros, por todo lo que ha ocurrido. Hemos sido testigos de una cosa terrible. Pero el tema aquí es, Rocío, justamente ese. ¿Cuándo dejamos de ser testigos para ser parte de una solución? ¿Cuándo dejamos de ver imágenes como la de Vinces, que un hombre pega a una mujer frente a todos y todos lo ven como prácticamente como un espectáculo, o son una horda de cobardes los hombres que estaban ahí, que no pudieron reaccionar, aunque sea entre todos, para detener al sujeto? ¿Por qué tanta pasividad en el Ecuador? Buen día. Buen día, Milton. Buen día, amigas y amigos radioescuchas de este importante medio. La verdad es que esta es la preocupación de todos, desde el dolor, la impotencia. Y yo diría que es parte de una cultura de naturalización de la violencia, como ustedes han señalado al introducir esta entrevista, que lamentablemente hace que, miren ustedes, ONU Mujeres señala que más del 60% de la población ecuatoriana naturaliza la violencia. Es Si tolerante con la violencia de género, es tolerante, 60%, especialmente, más de medio país. Exactamente. Y esto significa, esto es gravísimo, porque de ahí para adelante, lo que venga en materia de política pública y lo que venga en actuaciones institucionales, personales, lo que hace es reproducir esa impunidad social que está basada en esa minorización de las mujeres, en esa violentación permanente, discriminación y violencias estructurales de todo tipo. Necesitamos un cambio, Milton. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio como sociedad. Estamos viendo y le hemos planteado al Estado ecuatoriano desde el año 2018 que estamos en una emergencia social. A partir de la aprobación de la ley se les dijo, se advirtió que esta es una ola creciente a la cual había que poner un dique de contención. Ese dique de contención no puede ser otro que una acción sistemática de cambio de patrones socioculturales. Significa que todos y todas en donde estemos, en nuestra familia, en el barrio, en la organización política, en el medio de comunicación, en el espacio público, en el partido político, etcétera, en todas partes tenemos una responsabilidad precisamente para trastocar estos valores, para volver a instalar una ética en el comportamiento que nos permita poner en un lugar central la dignidad y la vida, la integridad, la dignidad y la vida de las niñas y mujeres ecuatorianas. Eso es una revuelta. Hay que cambiar, obvio, hay que cambiar. No solo es un tema de leyes, no solo es un tema de acción, es un tema de educación, es un tema de la cultura mundial en general. No es la nuestra solamente, no es la latinoamericana solamente. Creo que en general pasa que la imagen de la mujer se cosifica hasta en la música, en las letras de las canciones de reggaetón, etcétera. Cuando vas a mostrar un producto, tienes que mostrar una mujer con minifalda para que el producto sea más atractivo, pasando por el atractivo que puede mostrar una mujer. O sea, está normalizada una cultura de cosificar a la mujer, hasta en los reinados. Yo particularmente no soy amigo de las elecciones de reinas ni de ese tipo de cosas, pero hay una cultura que va desde la cuna prácticamente de la sociedad de cosificar a la mujer. ¿Cómo hacemos ese cambio entonces? Si hay esta cultura de cosificación, no hay otra alternativa que un acuerdo, que un pacto social, que yo diría una actuación, y lo he venido diciendo durante todos estos días, una actuación con Estado o sin Estado. Lo ideal sería que el Estado, que el gobierno que tanto prometió para ganar votos y estar ahora en Carondelet, Lazo, porque dijo que iba a respetar, que iba a garantizar, que iba a aplicar la ley de violencia, que iba a dar presupuesto, todo dijo para ganar las elecciones.
pero en la vida cotidiana lo que hace es lo que hace la cultura machista, la misoginia conservadora más grave, porque el ejemplo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo es el ejemplo de cómo actúan las élites conservadoras que solo miran su ombligo y su interés particular, ¿no es cierto? Convierte a las víctimas de violencia sexual en objetivo de la persecución, de la criminalización que propone la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se llena la boca diciendo que hay recursos para implementar la ley de violencia, y de esos recursos nos llegan, es un número que está en el aire, en las noticias, pero no llega el dinero contante y sonante. Siguen con la política de achicar el Estado, y donde se achica no es precisamente en el sector de las fuerzas policiales y de la seguridad. Se achica en los centros de protección a donde tienen que ir las víctimas de violencia y no tienen cómo ser atendidas, en los centros de salud, en los centros educativos, en los centros de atención, de orientación estudiantil. Entonces está mal el modelo, Milton, el modelo es el que está mal. Y por eso yo traigo lo que usted dice a nivel global. El informe de desarrollo humano del PNUD que acaba de salir la semana pasada nos está señalando. O sea, si no ponemos como humanidad a las personas, al desarrollo humano en el centro, esta es la debacle, porque la discriminación, las desigualdades y las violencias van a seguirse incrementando. ¿Por qué? La voracidad del capital, la voracidad de la forma que tiene de actuación este modelo económico, implica mayor explotación, subyugación, despojo de recursos naturales, que significa una serie de despojos también de los territorios de las personas, de las migraciones masivas que estamos siendo testigos y de las guerras, por supuesto. Entonces, ¿cómo cambiar esa lógica? Esa lógica tiene en su corazón, en su ADN, el patriarcado y la misoginia como elemento central. No podemos cambiarlo de otra forma que no sea mediante una acción colectiva sistemática. La acción colectiva sistemática puede darse desde la sociedad civil, pero tendrá tendrá una duración o un alcance que puede ser muy puntual. Mientras que si hay un compromiso del Estado de hacer este nuevo pacto social en donde se regenere la institucionalidad misma, con una nueva conceptualización de que la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia son elementos centrales del desarrollo humano, que hemos retrocedido 15 años en varios indicadores que tienen que ver con los derechos de las mujeres, según lo están señalando los informes internacionales de la CEPAL y de la propia ONU. Entonces, es hora, ya no sabemos cómo más decir. Milton, ustedes nos han apoyado para presentar nuestra propuesta, el pacto político y fiscal que presentamos en el momento de la campaña. Oídos sordos. Entonces, no se puede seguir viviendo como si nada pasara. Son unos gobernantes que están a espaldas de la realidad. Eso ya no es más posible. Es lamentable, Rocío. Ahora, cambiar este sistema patriarcal, misógino, podría tomar muchos años y en ese tiempo tendremos que seguir lamentablemente, muchas vidas de mujeres. ¿Cuánto tiempo podría tomar si es que, digamos, hoy decimos vamos a empezar a cambiar todo ese sistema, esa estructura que no ha sido favorable para las mujeres? No, el sistema perdura por milenios de años, el patriarcado como tal. Entonces, una política pública que esté orientada a una acción sistemática que incluya en el currículum de la educación desde el desarrollo infantil hasta la posgraduación de las universidades. No podemos seguir teniendo policías, abogados y médicos que persiguen a las mujeres y que violentan a las mujeres. No podemos seguir teniendo agentes estatales que reproducen la impunidad social y protegen a los femicidas. No podemos seguir de esta manera y por lo tanto, la única alternativa es hacer una acción sistemática.
y luego organizarnos. Nosotras siempre decimos en la coalición Plan Cero, ¿cómo aplicamos la ley de violencia? El Plan Cero es que cada quien en su territorio hace todo lo que puede, todo lo que está a su alcance, con las autoridades locales. Se concertan presupuestos, acciones, se hacen campañas, se hace lo que se puede a nivel local, pero si esa decisión de esa autoridad local se multiplicara por la autoridad central, sería otra cosa, porque eso tendría que ver, por ejemplo, con una política fiscal que deje de ser ciega, que deje de taparse los ojos ante la realidad de la mitad más uno de la población, somos del 51%. Entonces necesitamos que el país, que el gobierno, que la sociedad tenga otra mirada sobre la vida y la integridad de las mujeres como un elemento esencial del convivir, de la democracia y de este proyecto que nosotras impulsamos, que es la igualdad, la prevención de la violencia y una democracia paritaria, al fin, que si no, no es posible. Sin la participación de las mujeres no es posible. Hay una omisión grave en esta sociedad. Rocío, en el caso de María Belén, hay dos hechos puntuales en este momento. Una mujer muerta, violentada por un hombre, y una mujer presa, la cadete que está detenida ahora. Al margen de la responsabilidad que pueda o no tener la cadete, es una mujer. Su abogado dice, ella, además de ser víctima de violencia de género, es víctima del abuso de jerarquía de este policía, que en rango era mucho mayor que ella, porque ella ni siquiera todavía es policía. Y los otros 12, y las 12 personas que, porque no son 12 solamente, 12 los que están suspendidos, sancionados, pero ¿cuántos estuvieron escuchando? ¿Cuánta gente entró a la habitación y vio lo que estaba pasando y no hizo nada? Efectivamente, ese es parte del problema. Esto es, digamos, lo que se pone en evidencia. El chivo expiatorio de la cadete es lo que nos permite justamente mirar el retrato actualizado de la policía. Decía María Fernanda Restrepo hace un momento en algún medio de comunicación que para la familia Restrepo constituye el reprise de la historia que ellos vivieron. Una institución que no respondió, que no reconoció, que ocultó la verdad. Por eso es que nosotros estamos exigiendo junto a Elizabeth, la madre de María Belén, verdad y justicia. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, las autoridades policiales, el ministro del Interior? Reconocer que en este caso hay un autor que es agente del Estado, de la violencia femicida, que abusando de su condición en una instalación del Estado y con la colaboración de otros agentes, desaparece a su pareja. Con la colaboración de otros, porque es bien extraño todo lo que pasa, nos tienen que decir cuál es la verdad. Nada borra la responsabilidad que tiene el Estado, nada, ninguna circunstancia. Y este es parte de los reclamos, de las demandas que nosotras hacemos. En general, la misoginia esconde precisamente, invisibiliza el contexto, los contextos, del conjunto de contextos para hacer valer las jerarquías, para hacer valer la autoridad, para hacer valer, digamos, al final y al fin y al cabo el propio patriarcado, ¿verdad? Para salirse con la suya. Y en este caso se rompe la cuerda por el lado más débil. Nosotros lamentamos muchísimo que así sea y esperamos que al menos esos 12 oficiales que menciona el ministro del Interior sean sancionados, sean puestos en manos de la justicia penal, porque no es un tema administrativo y en eso compartimos el criterio de Elizabeth, la madre de María Belén. Nosotras pensamos que la obligación que tiene el Estado es buscar, investigar, sancionar penalmente, reparar a las víctimas y aceptar con dignidad que varios agentes tuvieron un rol activo en ello de distintas maneras. Esta cadena de omisiones del Estado ecuatoriano no se tapa con un dedo, no es tapar el sol con un dedo. Es una realidad que nos salta
es una realidad que se debe enfrentar de una manera seria, de una manera responsable, observando el principio constitucional del derecho a una vida libre de violencia, de las garantías, de la obligación del Estado en proteger y garantizar la integridad y la vida de todas las personas y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. No le estamos pidiendo algo que esté fuera de la estructura institucional, del marco legislativo de derechos humanos de las mujeres, de los cuales Ecuador es signatario. La respuesta del Estado no puede ser otra que verdad, justicia y reparación. Bien, Rocío, se nos acabó el tiempo y gracias por habernos acompañado hoy y darnos todo este criterio, que ojalá para quienes nos escuchan sirva lo que hablamos con Natalie Pernet hace un momento, para las mujeres que están escuchando estos mensajes que tienen fuerza y que pueden llegar a empoderar, así lo consigan, para que las mujeres no se dejen. Gracias, Rocío. Gracias, Milton. Gracias. Buenos días.